Bueno, Tuneltec es parte de una empresa, de un grupo de empresas familiar en México con 55 años. Nosotros nos tocó ser pioneros con esta tecnología, tropicalizarla en México hace 26 años. Bueno, ya este año cumplimos 26. Y iniciamos con el cultivo de fresa. Ahorita vamos a indagar un poquito más. Nos encontramos en Zamora, Michoacán, en el centro de distribución, oficinas en Guadalajara y una empresa en Perú. A ver si... Ahí. Y algo que nos distingue es que no hacemos una venta de producto terminado, sino hacemos o entendemos cada proyecto en base a las necesidades. Principalmente, ¿le sigues, por favor? La siguiente. Primero entendemos el clima, que es el principal o el mayor riesgo para un macrotúnel. Entendemos, ¿le sigues las dos para que se vean más o menos las simulaciones? En base a eso, Angélica ahorita aquí nos acompaña. Ella es la representante de Tuneltec en México, para toda Latinoamérica, y el tema técnico con ella. Entonces, basándonos en el estudio de clima y en las necesidades operativas, tratamos de hacer un diseño a la medida. Adelante, por favor. Haciendo esto, una de las primeras tecnologías para proteger cultivos más rentable, y ahorita van a entender por qué. A la que sigue, por favor. Poquito de la industria de México. Para México, la industria de berries, que son los 4 cultivos, fresa, frambuesa, arándano y zarzamora, es la segunda fruta de agroexportación. Primero es la cerveza, luego las berries, que deja derrama económica, entonces es muy importante para México. La que sigue, por favor. Más o menos este es el mapa actual que tenemos donde existen las 4 berries. Prácticamente está en todo México. La que sigue, por favor. Y un poquito de historia de cómo ha venido creciendo. Las líneas son la superficie plantada, la que sigue, y qué parte de esa superficie plantada está cubierta con macrotúnel. Entonces, hay una muy grande superficie plantada de zarzamora, que es a cielo abierto, que es una variedad muy vieja, como lo han comentado aquí los expertos, Tupi, y está teniendo muchos problemas y obviamente están haciendo ese recambio varietal, pero van muy lentos y es prácticamente lo único que no se tapa. Una parte en Sinaloa también no se tapa con macrotúnel, pero el resto se tapa con la tecnología. La que sigue, por favor. También esto sacado del IVO, ya lo platicó Luis Carlos, esto se acaba de sacar y esto es específicamente del arándano y también viene esta parte del recambio varietal, entendiendo en México que si bien tenemos al mercado al lado, han dejado de hacer este recambio varietal por varios años y ahorita están obligándolos para ser más productivos, sobre todo el consumidor, como ya lo han platicado. Adelante. Esto es solamente de arándano. Si se fijan, la zona más grande es Sinaloa, con casi 2,000 hectáreas. Tenía un poquito más, pero decreció este último año. Y Jalisco, esa es entre Jalisco y Michoacán, son los más importantes. Hay algo en Baja, algo en Guanajuato. Y el resto siguen explorando nuevas variedades y nuevas zonas. Adelante, por favor. Esto es solamente de arándano, también, si se fijan en la gráfica. Y prácticamente solamente lo que está en Sinaloa es lo que no se tapa, el resto se tapa con macrotúnel. Adelante, por favor. ¿Y qué es un macrotúnel? Básicamente, como se ve en la imagen, es una estructura la que sigue, por favor, muy versátil, una antes, ahí, gracias. Es una estructura muy sencilla, a diferencia de lo que se conoce aquí en Colombia, sobre todo en el mercado de rosas. Básicamente es una estaca, y ahorita vamos a ver los elementos, donde son los pilares de la estructura y tiene una cruceta o tienen unos soportes que es lo que hace que le dé la robustez contra el viento de frente o de lado, y tiene un elemento que es de la cubierta, es curvo, porque al final México llueve bastante como aquí, y esto hace que haya una tendencia muy clara a que no se hagan bolsas de agua y hay un colapso de la estructura.
Aquí algunos elementos, ya haciendo una lupa. La estaca tiene un cuerno que es donde se embona el arco. Tenemos aquí para Colombia estamos trayendo un arco ovalado, como se ve en la figura. La esencia del arco ovalado es que es mucho más resistente en todo el eje para resistir los vientos. Aquí, como ustedes saben, hay zonas de mucho viento. Entonces es muy importante qué tipo de tecnología se usa. Y los beneficios directos, evidentemente, del túnel es proteger contra las inclemencias del clima, y sobre todo ahora tan impredecible y tan adverso que hemos tenido, sobre todo se vuelve mucho más importante, pero también es un reto para nosotros que en los lugares donde está cada vez más complejo el clima, no encarezcamos tanto el proyecto al hacer algo tan robusto para lo que se necesita. Entonces tenemos que mediar esa parte de costo-beneficio. Obviamente hay muchos temas indirectos que es no nomás la protección de la planta, sino la gente operativa trabaja mucho más eficiente, mucho más cómoda que en un cultivo a cielo abierto, ¿no? Algunos efectos normales de cielo abierto que ustedes pueden conocer o ver, sobre todo en estos climas. Adelante, por favor. Y lo que nos permite es esa calidad visual, pero también ese microclima que genera o reduce el riesgo de todo lo que comentaban ahorita de los cambios de clima, hace un menor impacto a estar en cielo abierto, ¿no? Ese microclima. Al pasar de cielo abierto a agricultura protegida, normalmente la producción por no pérdida, o la pérdida natural que tienes a cielo abierto, puedes incrementar hasta un 30% de producción, ¿no? Calidad de fruta. Bueno, les quiero presentar un caso de la FAO, que en este caso fue fresa, pero lo interesante de estas tres gráficas es cómo nosotros nacemos en el 98, pero no se impulsa la tecnología en todo el mercado hasta 10 años después, en el 2008 más o menos, lo adoptó el mercado. Fueron primero Driscoll, gracias a Driscoll iniciamos, luego pasaron algunas otras empresas importantes, y cuando ellos lo hacen es cuando se crece muy considerablemente o exponencialmente la superficie, pero no, eso no es lo importante. Adelante, por favor. En tema de producción, adelante. Más bien vamos revisando cómo México siempre estuvo por debajo de Colombia en productividad, hasta cuando empezamos a implementar tanto riego por goteo y agricultura protegida, se dispara realmente tanto la producción como el rendimiento por hectárea. Adelante. Pero en sí, la estructura del macrotúnel es nada más para sostener la película plástica. Lo importante es la película plástica. Adelante, por favor. La película plástica, uno, tiene que ser muy importante las características mecánicas porque lleva mucha manipulación a diferencia de un invernadero. El invernadero pone la película y es fija. En el plástico tiene esa bondad de estar cambiando cubiertas, quitando el plástico, poniendo malla de una manera muy fácil, que es uno de los beneficios que vamos a hablar. Adelante, por favor. Y lo importante de la película es lo óptico, ¿no? La parte óptica, siempre dejamos pasar la luz par, que es prácticamente la misma luz visible que tenemos nosotros, que es la que utiliza la planta. Adelante, por favor. Y al plástico le metemos aditivos que, dependiendo la zona, son los que van a beneficiar o inclusive pueden afectar. Si alguien se trae un plástico de otro lado aquí, les puede afectar en el desarrollo de la planta. El primer aditivo de los más importantes es la difusión. Colombia tiene mucha nube, tiene una difusión natural, ya fragmenta la luz, y por eso, a diferencia de México, por ejemplo, que es la luz directa, es una luz muy, muy fuerte, es mucha radiación, y debemos de tenerle mucha difusión en México, pero aquí tenemos que cambiar eso y tenemos que ir encontrando en cada zona cuáles son las mejores formas de ir dando una mejor radiación. El otro tema es térmico, como bien comentaron, hay zonas de no tanto frío y hay zonas con mucho frío. Frío para el macrotúnel es abajo de 0 grados, que es lo que te ayuda a subir o mantener la temperatura en las noches, sobre todo cuando llegan esos puntos más bajos, que mantengas esta termicidad y que estés a lo mejor unos 4 o 5 grados adentro
en lugar de afuera -3, -2, ¿no? Y el tercero es muy importante, el ultravioleta. Tienes que dejar pasar una parte del ultravioleta solamente para que las abejas funcionen. En los macrotúneles también, cuando de repente llegas a otros países y te traes tecnologías de plástico de otro país, muchas veces afectas el tema de polinización porque la abeja se siente incómoda, no recibe la luz necesaria y se siente incómoda y no trabaja. Entonces son los 3 aditivos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de escoger un plástico. ¿Cómo está una ficha técnica o cómo lo leeríamos en el tema del plástico? Obviamente iniciamos con la información general, qué tan ancho puedes hacer los plásticos, los largos, el calibre. Luego viene toda la parte mecánica. En esta se hacen diferentes pruebas para la resistencia, qué tanto te aguanta por la manipulación en el desgarro, qué tanto se puede elongar. Es muy importante la elongación en un plástico porque cuando lo estás manipulando en los túneles se ve como chicloso, pero no se rompe. Y eso te permite manipularlo muy fácilmente o a tu gente le va a gustar mucho. Entonces tiene que tener esa elongación. Cuando ya existe un desgarro con el tiempo, que es muy importante que también no se corra el plástico o la ruptura. Entonces también es esta resistencia. Y lo último, el granizo. Para que no perfore el granizo el plástico, se le hace esta resistencia a la caída de dardo, ¿no? Y aquí te vienen los valores. El siguiente tema es lo óptico. La parte óptica, lo que les decía, ¿qué tanto porcentaje de luz vas a permitir pasar? Es lo primerito. En este caso es un plástico 25% sombra, o sea, deja pasar el 75% de toda la luz que le pueda caer en el par, en el espectro par, nada más. Y de ese porcentaje es lo que tenemos que cuidar mucho. Por lo mismo, aquí hay que saber la cantidad de radiación que llega por zona para definir esa película plástica. Lo mismo lo que decía de la difusión. En México lo tenemos alto, pero por ejemplo aquí en un último proyecto estuvimos creo que en 60 difusión. En México llegamos hasta el 95, es como el más común por la alta intensidad de radiación. Y la termicidad, qué tanto requiere realmente que rebote el infrarrojo largo en las horas frío. Y por último, lo de UV que les comentaba, ¿no? Al último viene la parte de garantías. Hay 2 factores que degradan el plástico, el factor químico y ¿cómo se llama? Que es azufre y cloro, son los 2. Entonces, si ustedes manejan un cultivo de orgánico, tendremos que subir esa parte de degradación. Y pasando, ahorita estamos siempre viendo cómo generamos un mejor impacto en la agricultura protegida. Si ya se está haciendo las inversiones y que son altas inversiones para cubrir, cómo hacemos más productividad. Eso es lo más importante, o el enfoque que tenemos. Entonces estamos introduciendo aquí un plástico autoventilado. Esta es una solución muy interesante. Siempre estuvimos, o en los últimos años he estado trabajando con estructuras más altas, más robustas para tener más buffer de aire que permita menos impacto del calor o del frío, pero esto hace muy, muy cara la inversión. El otro tema es sistemas de mecanización lateral, que son ventanas, pero también es muy alta la inversión. Y pudimos desarrollar esto con una empresa, una fábrica pequeña griega, que están muy enfocados en toda esta especialización. Y adelante, ahí. Entonces, ¿cuál es la esencia de esto? Como lo pueden ver, hay una franja a todo lo largo del macrotúnel que con el efecto Venturi, toda la temperatura o el aire caliente se va hacia la superficie y en la parte de arriba siempre va a haber el aire más frío y va a succionar, ¿no? Esto tiene también un doble efecto. Al nosotros utilizar toda esta parte del plástico cuando el sol va saliendo y que de repente al mediodía sale el sol intenso, también podemos jugar con la transmitancia y la difusión solamente de ese pedacito del plástico, ese 1,20 metros de ancho, y seguir aprovechando lo máximo cuando la luz ya no es tan intensa. Entonces generas todavía más impacto hacia la planta en el alimento de la luz, que
quitas esa parte de radiación excesiva cuando la tienes y absorbe lo más que puedas en el otro. Un efecto que pudieran, para que lo vean, ¿le das por favor otra? Y otra, por favor. Esto es la simulación y esto es una bomba de humo que pusimos dentro del macrotúnel para hacerlo visible, este efecto que comentamos, ¿no? En lugar de que se quede el humo dentro del túnel, ahí se ve claramente cómo sale el aire caliente. Adelante, por favor. Entonces, un poquito de contexto para homogeneizar la terminología. Adelante. En la agricultura protegida conocemos las cazasombras, que son estructuras principalmente planas y es con una malla estática. La que sigue. Luego el macrotúnel, como lo ven, nuevamente es una estructura ligera, que eso es una de las ventajas, la versatilidad. Adelante. Luego ustedes conocen perfectamente los invernaderos que se utilizan aquí para las rosas. Adelante. Cómo los están tropicalizando para el tema de arándano. Adelante. Y los invernaderos de alta tecnología, que estos sí ya están enfocados en cultivos de mucho más valor, pero sobre todo que con la productividad y control del clima te permita tener 5, 7 o hasta 10x de producción. O sea, realmente se justifica la inversión. Adelante. Ay. A ver, una más, por favor. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre un macrotúnel y lo que ustedes conocen aquí como invernaderos o como macrotúneles también, que lo he escuchado? Adelante. Voy a poner un videito rápido de instalar, dale, por favor, de los elementos. Macrotúnel Geotech de 7.20 metros. Lista de materiales. Herramientas túnel D. Son las únicas 2 herramientas que se requieren, que nosotros suministramos. Herramientas cliente. Escuadra. Se inicia haciendo escuadra en el terreno colocando los puntales de 1 metro. Entonces, si se fijan, vamos haciendo primero el encuadre de cada sector de riego. Haciendo ángulo de 90 grados. Marcación. Luego esta parte de marcación. A lo mejor si quieres le quitamos el audio, please. Y ya más bien le voy explicando la parte importante. Entonces, después de hacer la marcación, lo que tendremos que ver es, dependiendo de la configuración del macrotúnel que hayamos diseñado, hacemos la marcación donde van a ir las estacas, y ya con la herramienta del Bultec, que es un mecanismo, existe hidráulico y a gasolina. Nosotros sugerimos el hidráulico. Vamos enterrando como tornillos las estacas, ¿no? Luego, los arcos los mandamos rectos por tema de logística y bajar costos, y en campo hacemos este rolado, este combado, dependiendo nuevamente por el tipo de estaca, para luego ir pasando a la retenería, que es lo que le va a dar la estructura, y después de la retenería vendría ya ahora sí que se ensambla con una abrazadera y una tornillería, y luego ya vendrían los arcos y vendría la parte del plástico. Si quieres, adelante, porfa. Para que vean un hidráulico, adelante. Ahí se ve perfectamente cómo con el hidráulico funcionaría para las dos, para instalar o para desinstalar. Recuerden, una de las versatilidades del macrotúnel es que fue diseñado para la fresa y siempre se cambia de cultivo, es un cultivo rotativo. Entonces, desinstalamos o instalamos de una manera lo más sencillo posible. Adelante. Y como veían ahí en el video, esta máquina es la que le da la comba en base a las necesidades, o se pone a punto en base a la necesidad del ancho y el largo. Adelante, por favor. Y aquí tenemos una toma, adelante. Como con una cuadrilla de 6 personas podemos instalar los plásticos, o se pueden instalar los plásticos de una manera muy ágil o muy versátil nuevamente. Entonces, aquí nada más está le llamamos burro, no sé. Aquí ponemos la bobina para que se vaya soltando, y ya nomás la cuadrilla va jalando, 2 personas van jalando y una persona va nada más con le llamamos un cotonete, un tubo con algo que no lastima el plástico, nomás va brincando cada arco a lo largo de eso. Adelante, por favor.
Una vez instalado el plástico, algo fundamental es el mantenimiento, pero nuevamente es algo que con la práctica o los hábitos es muy sencillo. Adelante, si quieres los dos videos. Lo importante del plástico es la soga. La soga es un elemento, si se ve muy, muy sencillo, pero en realidad le genera esa estabilidad para que sea todo un sistema o para lo que fue diseñado. Entonces, realmente en la soga es cada cierto tiempo, dependiendo la zona, qué tanto viento te esté manipulando, es estarle pasando a hacer un reajuste de soga para tener siempre la mejor sujeción del plástico hacia la estructura. Y eso garantiza que no tengas problemas. Adelante. Con todo esto, si se fijan, toda la parte de instalación y de mantenimiento se reduce considerablemente versus un invernadero de baja tecnología. Además de esa practicidad, adelante, esa practicidad de poder quitar o poner el plástico y poner una soga, perdón, una malla. Y esto, los entregables viene con un manual de cada uno de los elementos que necesitan y un plano a la medida de lo que ustedes requieren, para que ustedes sigan cada uno de los lineamientos y sea muy sencillo, sobre todo, no nomás para la instalación o la primera vez que pudiera hacer los bemoles más importantes, sino para que de ustedes adelante sean autosuficientes con el manejo y la tecnología. Entonces, esto te permite, como lo ven, poner mallas, poner plásticos, dependiendo la etapa fenológica, dependiendo la variedad, dependiendo la zona. Ustedes pueden llevar ese manejo con su equipo. Algo que hemos venido trabajando, al final ustedes sabemos que para dar el primer paso de una inversión importante para el cultivo o sus cultivos, que son diferentes tecnologías las que tienen que ir integrando, lo que estamos diseñando y lo pueden encontrar en ProPlantas es unos módulos iniciales, unos módulos de 1800 metros cuadrados, que perfectamente con eso ustedes entenderían el producto, lo validarían y verían los beneficios inmediatos de pasar de cielo abierto a protegido. Y esto prácticamente en un mes y medio van a tener disponibles, no sé si 8 módulos. 8 módulos para los que quieran validar y probar. Es una inversión mucho menor para que validen el producto y después crezcamos juntos aquí en sus proyectos. La que sigue, por favor. Y algo que estamos madurando con Luis Carlos, siempre estamos viendo cómo podemos entender estas restricciones que tenemos en el mercado y lo que queremos ver es cómo les ayudamos a que no nomás validen la tecnología, sino los hagan rentables. Al final de cuentas, estas inversiones se tienen que pagar y se tienen que pagar bien. Entonces, en México manejamos un modelo de arrendamiento que estamos explorando traerlo para Colombia, en conjunto con ProPlantas. El macrotúnel lo pasamos, en lugar de ser un activo, lo pasamos a gasto, lo pasamos a un OPEX. Y eso les va a permitir no nomás en el tema de flujo o de inversión inicial, enfocarlo realmente a la productividad, sino también va a esperar a que vayas pagando poco a poco la tecnología, la vayas validando, vayas siendo experto de la tecnología y que en el tercer año tengas el mayor potencial de la genética que adquiriste y sea muy fácil rentabilizar estas tecnologías. No, entonces estamos viendo ahorita con alguna gente de la banca, estamos por ponerlo a punto, entonces también para que sepan si traen interés de ver este tema de arriendo, sería que diferentes modalidades que vamos a explorar y que se acerquen aquí con Luis Carlos, ¿no? Digo, de manera general, el arrendador o la banca financiera va a ayudar a incentivar la productividad del campo, todo el tema social. También tiene la posibilidad de que si en algún momento en algún proyecto deciden quitarlo, nosotros tenemos la versatilidad de poderlo desinstalar y volverlo a acomodar en un mercado secundario o al final son estructuras de acero que duran entre 10 a 15 años mínimo. Y como les decía, ¿no? La que sigue, por favor. Al final todo este triángulo lo que hacemos es dar una solución integral. En este caso en México siempre vamos de la mano con los de riego. Entonces en México es el 60% de la inversión inicial de cualquier crecimiento
y México siempre les gusta el crecimiento más que la productividad. Hoy en día se están enfocando ya en productividad, pero todos los últimos 25 años fue crecimiento. Entonces, este es un esquema que ha funcionado muy bien y que pudiéramos explorar, ¿no? Adelante. Entonces, ya nada más recapitulando, adelante. Para la primera inversión de agricultura protegida, el mejor costo-beneficio es el macrotúnel. Eso lo tenemos garantizado y eso es lo que nos ha permitido no nomás crecer estos 25 años, sino poder estar en otros países. La versatilidad, no nomás de la instalación, sino también en proyectos de 100, de 150 hectáreas que los hacen en 3, 4 meses, es factible. El manejo de cubiertas es otro también favorable, sobre todo para cada cambio de clima y cada enfoque de la productividad. Adelante. Bueno, sin más, yo aquí más bien les pasaría el micrófono para las preguntas tanto de Metzer y lo técnico. Muchas gracias.